Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un programa más de Por una Cultura de la Salud. Un programa que, como todos ustedes saben, hacemos desde la sociedad civil con la intención de darles a ustedes pequeñas chispas de salud que nos puedan ayudar a prevenir enfermedades o a mejorar la calidad de vida cuando ya estamos enfermos. Partimos de la idea de que la salud es responsabilidad de todos y que todos y cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena para que nuestra salud vaya mejorando o para que no se vaya deteriorando. Hemos estado aprendiendo muchos detalles que son prácticos, que vamos incorporando a nuestra vida cotidiana y que va a hacer que cada uno de ustedes tenga una mejor salud. Recuerde que si usted está sano, pues puede desarrollar todas sus actividades de la mejor manera posible. Buscamos empezar por usted, para que usted nos ayude a que se integre su familia, que se integre su comunidad y que vayamos generando una nueva generación de mexicanos que podamos tener una mejor salud. Hemos estado platicando de muchos temas, hemos estado hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, hemos estado hablando de la importancia de la atención adecuada del parto en la adolescencia, hemos estado hablando de muchos temas que son relevantes y que son importantes y que consideramos que todos ustedes deben de conocerlos y deben de ir anotando cada uno de los detallitos que les hemos estado mencionando, pues precisamente para que mejoremos esa calidad de vida. El día de hoy vamos a tener un programa muy bonito también relacionado con lo que es la partería profesional. Ustedes se han dado cuenta de que pues en nuestro entorno cotidiano tenemos muchos problemas en cuanto a lo que es la atención de la salud materno-infantil. Ya hemos hablado del control adecuado del embarazo, ya hemos visto que debe haber un cierto número de consultas, que se deben identificar los factores de riesgo, que debemos tener siempre la vigilancia del personal de salud que está cerca de su casa. Recuerden que el mejor médico es al que ustedes le tengan confianza, el mejor equipo de salud es al que ustedes le tengan confianza, y la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, todas las instancias de salud del mundo están procurando buscar las mejores estrategias para llevar una buena atención materno-infantil. El tema de la partería ha sido un tema muy comentado en el transcurso de los últimos años aquí en nuestro estado. Recordamos a personas que han dedicado su vida institucional al manejo de lo que son las parteras tradicionales que forman parte de la partería. Ahorita vamos a ver en el desarrollo del tema qué es esto. Debo hacer mención de una compañera enfermera que laboró en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya está jubilada, la enfermera Yolanda Morán Camberos. Anduvo por todo el estado procurando capacitar y procurando tener un mejor control de la partería tradicional en nuestro estado. Los partos pues se atienden desde que inició la vida en el mundo. Al principio pues no había ginecólogos, no había ginecobstetras, no había subespecialidades médicas, y la atención de estos partos se hacían en las comunidades y se hacían por personas que fueron aprendiendo con el transcurso del tiempo cómo atender este tipo de eventos obstétricos como son los partos. Había muchos problemas porque pues aunque la mayoría de los embarazos son normales, hay problemas cuando hay desproporciones cefalopélvicas, por ejemplo, que la cabecita del niño no cabe en la pelvis de la madre y hay que hacer una intervención cesárea. Cuando hay el doble cordón circular al cuello, pues que hay que hacer una intervención cesárea. Cuando hay muchas cosas, desprendimientos prematuros de placenta, cosas, urgencias obstétricas, que eso ocasionaba que hubiera una alta mortalidad al momento del nacimiento de los niños. Y de repente, si ustedes se recuerdan todavía en nuestro estado, cuando nosotros estábamos pequeños, muchas personas decían, no, pues doña Lupita se murió de parto, y nunca sabían de qué se había muerto, por qué se había muerto posterior al parto, si fue una ruptura uterina, si se le rompió la matriz, pues, si fue una hemorragia, si el niño no pudo nacer, porque no cabía en la pelvis de la señora. Entonces, todo eso fue cambiando cuando empezó todo lo que es el entorno médico a nivel mundial a tratar de capacitar de una manera más técnica, más profesional a las parteras para que se fueran evitando este tipo de problemas. En otros programas hemos mencionado que todo el personal que se dedica a la salud hace su mejor esfuerzo para que las cosas salgan bien.
Cuando pasaban este tipo de problemas, pues la partera hacía lo que sabía. El problema es que lo que no sabía no lo identificaba y pues no lo podía corregir a tiempo. Ahora las parteras profesionales hacen su trabajo y saben hasta dónde ellas pueden trabajar, saben hasta dónde pueden hacer las cosas solas, saben cuándo hay que derivar a esta persona embarazada con el especialista para que él vaya guiando el proceso del embarazo, porque probablemente vaya a tener alguna complicación o vaya a ser una cirugía cesárea. Entonces ellas ya están bien identificadas en lo que es el trabajo, ya están bien capacitadas. Actualmente en nuestro país hay una escuela de partería profesional en San Miguel de Allende, Guanajuato, en el cual trabajan, estudian 3 años continuos con todas las materias que tienen que saber, y posteriormente se van a hacer un año de servicio social a una comunidad en el cual desarrollen sus actividades siempre de la mejor manera posible y con la supervisión del personal encargado de su escuela. Hay otra escuela de partería, pero esta sí ya es profesional, la de San Miguel de Allende son técnicas, y las del estado de Morelos salen ya como profesionales de la partería. La partería es una actividad que se desarrolla mucho en otros países. La invitada que nos acompaña el día de hoy fue a realizar prácticas también profesionales a Alemania, que en Europa se utiliza mucho los servicios de las parteras. Ella tuvo la oportunidad de estar por allá algún tiempo y tuvo una gran capacitación que es la que desarrolla actualmente en nuestro estado. La partera que nos acompaña el día de hoy, tuvimos el gusto de conocerla en el año del 2006-2007 en San Luis Potosí, en los tiempos en que tuve el gusto de ser funcionario de la Secretaría de Salud, a una invitación del doctor Fernando Toranzo, secretario de Salud de San Luis Potosí, a una reunión de interculturalidad. La conocimos en la comunidad de Aquismón, una comunidad a la que ella fue enviada, porque esta comunidad tenía la problemática de tener la mayor tasa de mortalidad materna en todo el país. En ese pueblito, a pesar de que había una unidad de salud, un servicio de primer nivel, un centro de salud rural, ahí atendían partos, pero ahí era el lugar de todo México donde se morían más señoras al momento de atenderse de su parto. Una zona muy complicada, está en la Huasteca Potosina, hablan muchos, no sé si son dialectos o lenguas, difícil de entender a la gente. Tuve el gusto de estar por allá y enviaron a Maya de su escuela, la contrató allá los servicios de salud de San Luis Potosí, y en 2 años ella, junto con sus compañeros médicos y enfermeras, disminuyeron la tasa de mortalidad materna en Aquismón a 0. En 2 años lograron que todas las señoras de la comunidad tuvieran su control prenatal como debe de ser. En 2 años lograron que las señoras fueran a atender su parto a la unidad de salud que estaba en esa comunidad, y entendieron que las personas que tenían algún problema para la atención de su parto deberían ser referidas a otra unidad de atención para que no tuvieran ningún problema. Eso hizo merecedor al estado de San Luis Potosí al Premio Nacional de Arranque Parejo en la Vida en el 2007, si no mal recuerdo, o 2006, en el 2005, que fue un gran logro. De ahí en adelante la partería se ha estado manejando en todo el país, han estado yendo a trabajar a diferentes localidades, parteras egresadas de esta escuela, y esto ha cambiado mucho el panorama de lo que son la atención de los partos en las comunidades alejadas de las grandes ciudades. En el estado de Colima, la mayoría de los partos, por no decir que el 100%, se atienden en las unidades de segundo nivel de atención. Aquí las parteras empíricas ya han estado desapareciendo, desgraciadamente. Creo que ya no hay un programa institucional que las coordine, ya no están bien capacitadas como antes, ya no hay una capacitación técnica constante ni una supervisión. A partir del 2007 también la partera Maya se vino a Colima, su familia es de Colima, su mamá es una gran maestra dedicada a lo que es todo lo lúdico. Ella es la maestra Ana Rosa García Mayorga,
muy reconocida en Colima, recibió algún premio internacional de la Organización Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas en Estados Unidos, se lo entregó al presidente de Estados Unidos, y pues Maya sacó la chispa de su mamá y ahora está trabajando con nosotros acá en el estado de Colima. Ella es la partera profesional Maya Pineda García. Maya, bienvenida a tu programa, que esperemos que estés a gusto, que pueda desarrollarse de la mejor manera posible y que sea de gusto hablar. Muchísimas gracias, buenas tardes, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poderles compartir un poco de lo que es mi profesión. Adelante, Maya, vamos a ver tu tema. Bueno, pues primero que nada, como decía el doctor Carlos César, la partería es la profesión más antigua del mundo, porque desde que estuvo una mujer pariendo, hubo otra mujer a su lado apoyándola. Por lo tanto, es una profesión milenaria. Y para ser partera en este país hay varios caminos. ¿Me puede pasar la siguiente diapositiva? La siguiente, por favor. Una partera profesional, según la Organización Mundial de la Salud, según la Confederación Internacional de Matronas y según la Federación Internacional de Ginecobstetras. La Federación Internacional de Ginecobstetras, es una persona que, habiendo sido regularmente admitida en un programa de formación en partería plenamente reconocido en el país donde se ubica, ha completado con éxito el ciclo de estudios prescritos y ha adquirido la competencia requerida para ser registrada y autorizada para ejercer legalmente. Eso es a nivel de todo el mundo. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Por lo tanto, para aquí en México poder ser partera profesional, necesita uno tener un título y una cédula profesional y ser egresada de una de las escuelas que están registradas. La siguiente, por favor. Pues a nivel mundial, uno de los principales retos es mejorar la salud materna e infantil, y la propia Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado para implementar acciones que impulsen la labor de las parteras en todos los países. Según la OMS, este escenario existen dos grandes retos: lograr que el Estado reconozca la relevancia de la partería para brindar salud materna de calidad y difundir información acerca de las parteras para que las mujeres puedan evaluar todas las opciones a elegir en sus vidas reproductivas. Si las mujeres no saben que existe la posibilidad de tener un parto con una partera, pues obviamente que no lo van a solicitar. La siguiente, por favor. Estos retos, que son a nivel mundial, los compartimos en México, por lo que el rol de las parteras debe ser pieza clave dentro de los sistemas de salud de nuestro país. Promover la participación de la partería profesional en los equipos de salud de acuerdo a los lineamientos nacionales. Y esto ya lo estamos viendo a través de la norma oficial mexicana 007 de la atención de la mujer embarazada, parto puerperio y atención de la persona recién nacida, donde ya se menciona que quiénes son los responsables de atender los partos, y entre esos se menciona a la partera, a la enfermera obstetra y al médico. Muy bien. Aquí, Maya, nos gustaría que nos comentaras, para que todo el mundo estuviera en la misma frecuencia que nosotros, la diferencia que hay entre una partera, que todo el mundo conoce, la partera tradicional, y la partera profesional, como ustedes. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos conceptos diferentes de partería? Bueno, de hecho somos tres conceptos. Está la partera tradicional, que ella no está formada dentro de una escuela, ni tiene un plan de estudios, pero se entrena a través de capacitaciones y a través de otras parteras que le van pasando su información. Una partera más o otras parteras más. Entonces ella va aprendiendo por ese tipo de forma de aprendizaje, que también es válida. Está la partera técnica profesional, que somos las egresadas de la escuela de Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Estas escuelas
son generalmente formadas por organizaciones no gubernamentales, pero ya están adscritas a la SEP y también a la Secretaría de Salud. Y está también las parteras que vienen de otros países, donde estudiaron en sus países partería y radican aquí en México, y están también las enfermeras obstetras o licenciadas en enfermería y partería o licenciadas en enfermería y obstetricia, que salen de la UNAM o del Politécnico Nacional y que también son enfermeras y parteras. Muy bien, esto ha sido importante porque hay muchas comunidades en nuestro país que no tienen la oportunidad de contar con los servicios de los médicos obstetras o de los médicos gineco-obstetras, y ha sido una estrategia brillante que ha estado poco a poco incluyéndose dentro de las comunidades rurales de nuestro país. Ahorita la cantidad de parteras que existe en nuestro país todavía no son suficientes para que haya una partera en cada una de las comunidades donde hay servicios de salud, pero la tendencia es que poco a poco se vaya incrementando este grupo profesional en los servicios médicos de nuestro país. Como les decía, en otros lugares del mundo, en Europa, desde hace mucho tiempo las parteras forman parte importante de los servicios de salud que se prestan a la comunidad. Al principio, cuando inicia la partería, ya sea técnica o ya sea profesional, en nuestro país hubo cierto rechazo, sobre todo del sector médico, de que no aceptaban que hubiera personas capacitadas de una manera diferente a lo que es el médico para atender el parto. Con el paso del tiempo y con la experiencia que se ha tenido a nivel nacional y con el apoyo de las instituciones de salud nacionales y extranjeras, se ha visto que la capacitación que ellas reciben realmente es importante, realmente funciona con la atención al paciente. En el caso de Maya, yo recuerdo cuando fuimos a su comunidad a conocer el programa en Aquismón, se integraban perfectamente el equipo de salud, a pesar de que en la misma unidad había gente que hablaba diferentes lenguas. De repente nosotros no entendíamos nada, pero ellos sí entendían, se integraron precisamente a la comunidad, aprendieron a manejar esa lengua, ese lenguaje que cada uno de ellos manifestaba. La gente los acogió, la gente los recibió de la mejor manera posible, y eso permitió, esa integración del equipo de salud permitió que bajaran esa tasa de mortalidad materna a 0. Dentro de todas las actividades que ellas hacen, pues está también el control prenatal, ver cómo va el desarrollo del embarazo de esta persona, cómo identifican los factores de riesgo que se pueden ir presentando para que no tengan problemas con el trabajo de parto, cómo atender el trabajo de parto de una manera fisiológica o de la mejor manera posible para la zona donde están trabajando, y cómo atender también al recién nacido. Todas estas acciones ahorita nos las va a platicar Maya, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento a su programa Por una cultura de la salud.
carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Muchas gracias por continuar con nuestro programa. Queremos hacer mención de algunos saludos que nos han estado enviando personas que nos ven. Vamos a destacar en esta ocasión al doctor Jairo Casas de Nueva York, que nos ha estado siguiendo y que nos ha mandado saludos, que algunos pequeños espacios de nuestro programa lo pasa en un programa que tiene él allá en Nueva York. Saludos, Jairo. Un saludo a Dave García en Escondido, California, a Rosy Borboa en Los Ángeles, al doctor Armando Acebo en Matamoros, Tamaulipas, al doctor William Ortiz en Zacatecas. El programa ya lo están viendo en muchas partes de nuestro país, en Saltillo, en Monclova, en Durango, en Nayarit, en muchas partes. Saludos para todos ustedes. También a que no se me olvide Ferdi Radillo de Alaska, que todos los días que hacemos programa nos está enviando saludos a él y a su familia. Les recordamos que tenemos nuestro correo electrónico, que es porunaculturasalud@gmail.com, al cual ustedes pueden enviarnos sus comentarios para que nosotros podamos de alguna manera pasarles una información más precisa o más concisa según la problemática que ustedes vayan presentando. Volvemos al tema de hoy, que es la partería en México. Nos hacía la anotación Maya de que la capacitación que reciben las parteras en nuestro país y en todo el mundo es no nada más para atender partos y controles de prenatales en unidades rurales o en áreas rurales, sino que también lo pueden hacer en áreas urbanas. Yo les decía que un punto importante que me tocó a mí pues ver, y me ha tocado en el transcurso del tiempo que ya Maya tiene acá en Colima también estar al pendiente de ver, es la real integración que ellas hacen con el paciente. Llega el paciente y recibe un trato diferenciado. Me ha tocado ver que le llaman a la paciente por su nombre, la están orientando de cómo manejar su trabajo de parto de la mejor manera posible, y siempre están con la capacitación de, en caso de que hubiera alguna complicación, pues está ahí el equipo de ginecobstetras que ayudan para resolver los problemas que se vayan presentando en el transcurso del trabajo de parto. En cuanto a la atención de los recién nacidos, pues ellas también están capacitadas para hacerlo en caso de que no haya quien les auxilie en el momento del parto, y también conducen de la mejor manera posible las acciones en favor de que los recién nacidos tengan la mejor calidad de vida posible. Continuamos con tu tema, Maya. Sí. Bueno, pues ¿me puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Como ya mencionó el doctor Carlos César, hay 7 competencias de partería profesional. Una es la atención intercultural que se le da a las pacientes, o nosotros mejor las llamamos usuarias o mujeres gestantes. Y la atención intercultural incluye llamarla por su nombre, respetar sus usos, sus costumbres, sus tradiciones. Si la mujer viene con algún amuleto, alguna pulserita roja, se le respetan todas sus creencias. Ella tiene el derecho a parir de la mejor forma, de la forma más cómoda para ella, no de la forma más cómoda para nosotros, porque realmente quien está viviendo la experiencia del parto es la mujer.
Se le da a elegir si quiere parir acostada, sentada, hincada, en cuclillas o en posición de 4 puntos. Se le da también la opción de tomar agua, se le da la opción de caminar, de sentarse, de reposar. Todo esto de acuerdo a las normativas de la norma oficial 007, no es algo que las parteras estemos inventando, y también de las recomendaciones de la OMS. Otro punto es la atención de planificación familiar y preconcepcional. A la usuaria se le da consejería de planificación familiar y ella puede elegir el método de planificación que más le convenza. La atención prenatal con identificación de riesgo. Esto quiere decir que durante el control prenatal estamos abocándonos para reconocer algún riesgo para poderla referir a otro servidor de salud. También la atención de parto limpio y seguro con atención de emergencia obstétrica. Nosotras tenemos que actuar durante la emergencia mientras que llega el equipo de rescate. La atención puerperal y postnatal también se la damos nosotras, así como la atención del recién nacido y la atención del cuidado del aborto. Todo esto basándonos en los derechos fundamentales de las mujeres a la hora de parir y de gestar a sus bebés. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya decíamos, los tipos de parteras que hay en este país, pues está la partera tradicional, que su formación no está regida por un proceso escolar. Siguiente. Las parteras técnicas, que somos las egresadas de las escuelas de partería existentes en México. Nosotras nos basamos nuestro plan de estudios en el plan de estudios de las parteras de Canadá, que es el más completo del mundo. Y tenemos que cumplir ciertos requisitos, cierto número de partos y cierto número de destrezas para podernos graduar. Siguiente, por favor. Las parteras profesionales que están formadas en el extranjero y que después se vienen a radicar a nuestro país. Siguiente, por favor. Y las licenciadas en enfermería y obstetricia, que son las LEOS y las LEP, que ya son formadas a nivel licenciatura por instituciones académicas de este país. La siguiente, por favor. Y los caminos para formarte como partera son las escuelas técnicas de Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, la Escuela de Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería de Cuernavaca, Morelos, y las licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. Muy bien. Maya, dentro de las capacitaciones, dentro del estudio que ustedes realizan en sus escuelas, ¿qué materias son las que reciben? Llevamos desde anatomía, fisiología, obstetricia, ginecología, biología, psicología. Entonces es una capacitación muy completa, lo cual les permite trabajar sobre un cuerpo del cual ya ustedes conocen todos los puntos que deben de conocer. En el caso de las parteras tradicionales reciben la capacitación de persona a persona sin tener muchos conocimientos técnicos como los que ustedes sí reciben. Esta educación continua que ustedes reciben durante su capacitación, cuando terminan su periodo de escuela, podemos decir su periodo de estudios, después continúan con capacitaciones permanentes a nivel nacional. Sí, así es. Aparte de todo, son 3 años de estudio, pero son intensivos, en la mañana y en la tarde. Tenemos prácticas y tenemos horario escolar para las materias. Entonces es una carrera que sí es muy compleja, se necesita tener todo el tiempo disponible, por lo mismo que tenemos turnos en la mañana y en la tarde y además a veces guardias nocturnos. Y salimos muy preparadas porque nada más nos enfocamos a lo que es partería. Sí, que es importante. 3 años intensivo. 3 años intensivos más su servicio social, que ya lo realizan en alguna comunidad que les asignan, y después a trabajar en el entorno cotidiano. Sí. Muy bien. Y desde que llegaste a Colima, Maya, ¿cuántos partos has atendido? Llevo como 1,300. Como 1,300 partos ya. ¿Y en el tiempo que estuviste allá en Aquismón? 550. Y todos de la mejor manera posible. Sí.
Cuando hablamos de la identificación de factores de riesgo, recuerdo que el entonces secretario de Salud de San Luis Potosí nos comentaba, no sé si te tocó a ti o no, nos decía que creo que tú identificaste una ruptura uterina en un trabajo de parto y inmediatamente la mandaron a la persona al hospital más cercano, creo que estaba en Río Verde o no me acuerdo cómo se llama. En Ciudad Valles. En Ciudad Valles, San Luis Potosí, y salvaron la vida de la persona y salvaron la vida del bebé. No sé si fue tu caso, si nos lo pudieras comentar. Sí, bueno, pues en Aquismón teníamos muchas carencias porque es un centro de salud muy precario, no contábamos con ginecología y solo teníamos un pediatra y médicos generales. Cuando teníamos una complicación, el hospital de referencia estaba a 45 minutos de ese hospitalito en ambulancia. Entonces sí era un poco difícil porque había que trasladar a las señoras toda esa distancia que se te hacía eterno llegar. Y aún así tuvimos muchos casos de éxito por poder identificar tempranamente la emergencia. ¿Sí? Por eso el control prenatal es importante, aunque en este caso que comentamos la emergencia se presentó ya en el momento del trabajo de parto. Dentro de los factores de riesgo pues que debemos considerar pues son las enfermedades de la señora, las que ya pueda tener, las comorbilidades que pueda tener. Pueden identificar también si hay un incremento de la glucosa, lo que se llama diabetes gestacional. Pueden identificar si hay aumento de la presión de esta señora, lo que es la hipertensión en el embarazo, antes de que llegue a lo que es la preeclampsia, cuando ya hay algún problema del riñón, más hipertensión, y antes de que se presenten convulsiones, como puede ser la eclampsia. Todo esto ellos lo pueden identificar, además de la presentación, la situación que pueda tener el niño, si viene con la cabecita hacia abajo, si viene sentadito, si viene en posición transversa. Todos esos factores de riesgo son importantes que los identifiquemos, el personal de salud, de la mejor manera posible, precisamente para tratar de que la vida de la madre y la vida del menor se estén garantizando al momento de la atención del parto. Todas este tipo de acciones, todo este tipo de actividades las desarrollan ellas en el transcurso de sus labores cotidianas y lo hacen de una manera callada, de una manera muy profesional, siempre sabiendo que son parte importante del equipo de salud, del equipo de trabajo. Ahora pues ya Maya acá en Colima ya tiene el reconocimiento del personal de la Secretaría de Salud, ya hay muchas personas, muchas señoras llegan al hospital ellas, donde trabaja y piden que las atienda Maya, entonces eso debe de ser satisfactorio para ti como partera profesional. Hay otro detalle que quisiera que nos comentaras, Maya. Dentro de los conceptos de partería se maneja la figura de la partera y se maneja también la figura de la dula. ¿Qué es una dula? ¿Cuál es la diferencia entre una partera y una dula? ¿Las actividades que realizan son las mismas o son diferentes? Porque sí hay algún tipo de confusión todavía en la actualidad. ¿Nos puedes comentar sobre el particular? Sí, claro. Pues la partera está capacitada para la atención de la mujer durante el control prenatal, el parto y el posparto. La dula es una figura muy importante también que está capacitada para dar apoyo a la mujer, dar entrenamiento de cursos de psicoprofilaxis o preparación para el parto y también para hacer el acompañamiento durante el trabajo de parto y el puerperio, pero ella no puede atender los partos, ella no debe atender los partos porque ella no está capacitada para eso. Ella está capacitada para realizar un acompañamiento y para tener maniobras que disminuyen el dolor y que mejoran el trabajo de parto. Entonces son actividades complementarias. Exactamente. Pero ella no está capacitada para hacer la atención del parto. No. Sí, porque pueden estar acompañando en muchos partos a ustedes o a los ginecobstetras y pueden tratar de entender que saben atender un parto, pero se pueden meter en complicaciones. Entonces una dula específicamente es para acompañar y ayudar, apoyar a la persona que tenga de la mejor manera su parto. Sí, son una súper ayuda, tanto para la mamá como para nosotros como prestadores de servicio de atención del parto. ¿Sí? Estas figuras son importantes, como les decía, en otros países, en Europa,
en Canadá nos está comentando también ahora Maya, y sin embargo en México apenas van iniciando sus actividades, apenas están siendo reconocidas tanto por las instituciones como por las áreas privadas de la importancia que tiene su trabajo para tratar de disminuir esa mortalidad materno-infantil que pues de alguna manera no debería de existir y que la mayoría de las veces pasan pues no porque haya servicios de salud inadecuados, sino porque no hacemos cada quien lo que tenemos que hacer. Si usted está embarazada, pues debe de saber que debe prepararse desde antes del embarazo para embarazarse, debe llevar un control adecuado en el transcurso de su embarazo para que todos los detalles que hemos comentado se vayan detectando y se vayan corrigiendo y llegue usted de la mejor manera posible al momento de la atención del parto. Hay dentro de muchas de las actividades que se desarrollan, hay un programa que se llama Los primeros 1000 días en la salud del bebé, que nos hablan de cómo deben ustedes irse preparando. Vamos a hacer un programa especial sobre eso, cómo deben ustedes irse preparando desde antes de embarazarse, durante todo el embarazo y los primeros días del bebé. El embarazo dura 270 días en promedio, a veces se adelanta, a veces se atrasa un poquito, pero de los 270 todavía nos quedan más de 600 y tantos días en los cuales debemos tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para que la vida de ese niño sea la mejor en el transcurso pues de todo el tiempo. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el tema de la partería, un tema diferente, un tema que debemos ir conociendo, que debemos ir platicando para que cuando ustedes tengan el contacto con una partera sepan que esta partera está realmente bien capacitada, que la puede atender de la mejor manera posible, siempre con un conocimiento técnico
o profesional previo que le da esa gran capacidad de poderle atender con las mejores normas de calidad. El trabajo de una partera, Maya, ¿dónde puede la partera ejercer su trabajo? Pues la partera, según la OMS, puede ejercer en casas de nacimiento, en posadas de nacimiento, en el domicilio de la paciente o en hospitales de primero y segundo nivel de atención. Ok, entonces ustedes están capacitadas conociendo el historial clínico de la paciente, ustedes pueden orientar a dónde sería la mejor opción de la atención del trabajo de parto. Ustedes han estado siendo apoyadas a nivel internacional y a nivel nacional, a nivel de la Secretaría de Salud, en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ahora se está pidiendo que todo el personal de la Secretaría de Salud tenga conocimiento de muchas actividades que antes no se tomaban en cuenta y que se habla de que se están dando capacitaciones sobre interculturalidad, en el cual ustedes tienen una gran participación. Y el trabajo de ustedes es una institución que es reconocida por los médicos, por las enfermeras, por los trabajadores sociales, por los psicólogos, por todo el mundo. ¿Y cuáles son los apoyos que les han prestado de manera institucional a ustedes en el desarrollo de sus actividades? Bueno, todo este proceso viene desde los lineamientos y sobre todo los acuerdos que México firma a nivel internacional con la OPS y con la OMS. Y de estos lineamientos y la tirada de mejorar la calidad materna a nivel mundial, pues dentro de esos acuerdos está el implementar a la partería como una estrategia para mejorar la salud materna y perinatal. Los apoyos que nosotros nos da el nivel federal son capacitaciones y también lineamientos que nos permiten seguir desarrollando nuestra profesión. Okay. Entonces se trata de ir unificando criterios, de ir sistematizando todo este tipo de atenciones para que vayamos todos caminando hacia adelante, tratando de evitar pues que esta mortalidad materna se vaya disminuyendo. Lo ideal sería que no existiera, pero desgraciadamente siempre existe, siempre hay un prietito en el arroz. Que parte importante de nuestro programa es el hecho de que cada una de las personas que nos están viendo sepan identificar estos detallitos para que precisamente no haya problemas en el desarrollo de su vida saludable, en el desarrollo de su salud. De aquí, como les decía al inicio del programa, tratamos de que todos entendamos de que la salud es responsabilidad de todos. No es concebible o no debe de ser posible que una mujer embarazada no vaya a su control prenatal y llega a la atención de su trabajo de parto sin una consulta de control prenatal y pueda tener una glucosa o un azúcar elevada, una presión alta, unas piernas inflamadas, edematizadas o hinchadas, como ustedes les dicen, que nos va a complicar el trabajo de parto. Hay que ir desarrollando en el transcurso del embarazo las actividades para ver cómo se va el crecimiento del útero, cómo se va desarrollando el cuerpecito del menor, cómo va haciendo el crecimiento del mismo para que también al final no vayamos a tener niños enormes que de repente salen en el periódico que nació un super niño de 10 kilos que ocasiona muchísimos problemas a la señora, porque pues imagínense un niño nosotros llamamos macrosómicos, un niño grandote, lo que le puede hacer al cuerpo de la madre, y las señoras también quedan con problemas, además de que el niño generalmente cuando son así muy grandotes siempre traen alguna enfermedad por ahí escondidita que tarde o temprano va a salir. Vamos a regresar con tu presentación, Maya. Sí, por favor, me pasa la siguiente diapositiva. Bueno, se calcula actualmente que existen 17,000 enfermeras obstetras en este país. Claro que no todas ejercen como parteras, muchas están contratadas y simplemente desarrollan funciones de enfermería general. Existen más de 190 egresadas de escuelas de parteras técnicas y existen entre 15,000 y 16,000 parteras tradicionales registradas por el censo del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, aparte de las que no están registradas, que pues son otro poquito. Sí, yo recuerdo cuando había el control de las parteras tradicionales aquí en el estado de Colima,
pues eran señoras muy reconocidas tanto por las instituciones como por la misma comunidad. Desgraciadamente, pues por diferentes cuestiones han ido desapareciendo, las señoras van sufriendo los estragos de la edad, ya de repente ya no trabajan y no hay quien siga ese tipo de actividades en muchas comunidades ya. Ese control pues lo llevaba el Instituto Mexicano del Seguro Social junto con la Secretaría de Salud y era una atención constante con las señoras, era una capacitación permanente, eran visitas de supervisión, era integración realmente de grupos de salud que eran pues muy confortables estar platicando con ellas, estar trabajando con ellas, todas ellas con una calidad de vida pues diferente, todas ellas con cuestiones diferentes en cada uno de sus lugares y sin embargo sacaban adelante a las señoras y en aquella época ya empezaban a entender cuándo deberían mandar a las señoras a atenderse a sus partos a las áreas y hospitalarias o a las áreas institucionales. ¿Qué más nos puedes decir acerca de las parteras, Maya? Bueno, las parteras tradicionales tienen una sabiduría ancestral. Muchas veces es una sabiduría que se va pasando de generación en generación, de sus madres, sus abuelas, sus bisabuelas, y muchas veces se les tilda de que son inferiores en el sentido del conocimiento, y lo que nosotros creemos es que ellas no son inferiores, simplemente ellas saben de una forma y nosotros sabemos de otra forma y nos podemos complementar, porque así es la vida en todo. Cada quien tiene una sabiduría y cada quien tiene una forma de comprender y esto se llama metástasis, de unir, bueno, no sé, de unir los dos conocimientos para ayudar un poco más a la población. ¿Sí? Que es nuestra meta, es solucionar los problemas y lo podemos hacer cada quien desde su trinchera. Nadie es más sabio o nadie es más torpe. Simplemente son diferentes formas de entender la cosmovisión de la vida. Sobre todo en un país como este que es culturalmente hablando súper rico y súper grande. Sí, sí es importante ese comentario porque siempre hemos estado hablando de que todo el personal que se dedica a la atención de la salud lo hace de la mejor manera posible, lo hace en base a lo que puede hacer, en base a sus conocimientos y que no hay nadie que pretenda dañar a nadie. Todo el personal que está enfocado hacia el área de la salud trata de hacer sus actividades de la mejor manera posible, con la capacitación de la cual está al tanto, de la cual está disponible y que está a su disposición, y que cuando surgen algunos detalles, algunos accidentes, algunas cosas extraordinarias, siempre el personal de salud hace su mejor esfuerzo para que salgan de la mejor manera posible estos problemas. Desgraciadamente, pues sí se presentan problemas, no es lo común. Yo estoy convencido de que todo el personal de salud de todas las instituciones, de todas las áreas privadas, hacen millones de cosas buenas, pero esas cosas buenas no se consideran. Y cuando existe algún detalle, cuando existe algún problema, generalmente asociado a factores de riesgo que no se identificaron o a accidentes, eso es lo que todo el mundo sabe, eso es todo lo que todo el mundo comenta, eso es lo que todo el mundo conoce. Pero si ustedes supieran todas las buenas obras que se hacen en las unidades de salud, en los consultorios médicos, si ustedes supieran toda la gama de actividades que se desarrollan cuando nacen los niños aquí en el estado de Colima, que nacen en el hospital regional, por ejemplo, se les hacen detecciones que no se hacen en muchas partes, que son las detecciones de enfermedades endócrinas. Se hace un tamiz neonatal endocrino que nos dice mucha información y podemos ahí detectar si hay alguna probabilidad de que el niño vaya a padecer alguna enfermedad y se puede corregir en ese momento. Se hace también el tamiz auditivo, se hace un estudio en el cual se determina si el niño escucha o no escucha, para que también nosotros podamos de alguna manera ir implementando las acciones en caso de que el menor no escuche. Toda la atención que se hace con relación a la actividad materno-infantil en el transcurso del embarazo, de la atención del parto, en el periodo posterior a lo que es el trabajo de parto que nosotros llamamos puerperio,
y en el desarrollo de la vida del niño se hace de la mejor manera posible y se hace en base a lineamientos técnicos muy bien establecidos. Hay normas oficiales mexicanas, hay guías de práctica clínica que son una referencia para la atención adecuada de los pacientes que estamos cada uno atendiendo en particular. Y te quiero contar una anécdota de cuando yo vivía ahí en Aquismón y trabajaba en el centro de salud, que trabajábamos con las parteras tradicionales en capacitación. Entonces ellas venían un día a la semana, cada una venía un día para estar con nosotros en el hospital y colaborarnos, ellas su sabiduría y nosotros nuestro conocimiento. Entonces había una partera ya mayor de edad y yo acababa de revisar a una señora y tenía, me parece que 4 o 5 centímetros de dilatación. Y llega esta partera y le toca la frente y dice, ya van a nacer. Entonces yo muy incrédula dije, la acabo de revisar, ¿cómo que ya van a nacer? Y la señora otra vez fue y dijo, ya van a nacer. Entonces yo nada más como por cumplir un requisito de educación, fui a revisar a la señora y efectivamente el bebé estaba coronando. Ya estaba coronando. Ellos tienen una sabiduría que nosotros no podemos entender. Sí, es importante eso que comentas, porque a veces ven a la persona y dicen, ¿qué vas a ver? Y ellos tienen realmente un conocimiento que nosotros no alcanzamos a interpretar, que no alcanzamos a digerir, que no alcanzamos a conocer, que lo han estado manteniendo de generación tras generación y que lo siguen aplicando, y eso es lo importante. ¿Qué más tienen la capacidad de la observación, nosotros la hemos ido perdiendo. Realmente la medicina actual sí se ha estado perdiendo un poquito el humanismo, podemos decir. Antes decíamos está don Carlos, don Juan, don Pedro, y ahora es el paciente de la cama 74, el paciente de la cama 18. Se nos ha olvidado ese tipo de detalles que al final de cuentas hablan mucho de la calidad de nosotros y de la calidad del servicio de la atención. Entonces sí, si las personas realmente se integran bien, observan, saben, desarrollan sus actividades de la manera a la que están acostumbrados a hacerlo, lo hacen siempre bien. El hecho de que si tú quieres ser bueno en algo, tienes que hacer lo mismo de manera repetitiva hasta que te salga de la mejor manera posible. En el caso de ustedes, la atención de los partos, la atención de los controles prenatales, la atención de los recién nacidos, pues es de todos los días. Entonces su trabajo siempre va siendo mejor y cada día es mejor. Igual pasa con este tipo de señoras. Lo triste con las parteras tradicionales es que ya las nuevas generaciones ya no quieren aprender eso. Ya hay muchos factores que los distraen de lo que realmente es la esencia de ese conocimiento ancestral. Pues aquí, cómo atendían los partos antes de que llegaran los españoles, antes en aquellas comunidades, los atendían las parteras empíricas. ¿Quién las enseñó? Pues las enseñó su abuela, las enseñó su bisabuela, las enseñó alguien que tuvo el detalle de empezar a ver a esas señoras, a ver cómo se desarrollaba el trabajo de parto, cómo se desarrollaban los embarazos, y eso poco a poco fue generando la necesidad de que se vayan haciendo las parteras primero tradicionales, ahora ya profesionales. ¿Qué más nos puedes contar? Se trata, cuando empezó la primera escuela de parteros, que es la escuela de casa donde yo estudié, la dueña, que se llama Nadine Goodman, es una mujer de Estados Unidos. Ella empezó a investigar de que se estaba perdiendo la partería en México y que era una profesión muy importante que había que rescatarla. Entonces ella fundó la primera escuela de partería técnica en el país, con la asistencia de organizaciones de Estados Unidos y de Canadá. Y ya con el reconocimiento de las autoridades nacionales, ya ahora sí. ¿En qué estados hay más parteras? Trabajando. Están en Oaxaca, en Guerrero, en San Luis Potosí, creo que en Morelos también, y en Chiapas, y en el estado en la Ciudad de México. Pues realmente esos estados son muy complicados. En Guadalajara también. En Guadalajara ya también. Sí, también. Los estados que hacías mención son muy complicados, tienen muchas comunidades, tienen realmente problemas para transportarse, tienen problemas de todo tipo. En nuestro estado afortunadamente las comunidades están cerca
de los centros de atención. Cualquier comunidad rural, por más lejos que esté, no está a más de una hora de la ciudad de Colima o de Tecomán o de Manzanillo, que es donde están los servicios de salud de un segundo nivel, donde pueden atenderse en caso de que haya complicación. Así es, Colima es muy afortunado porque es un estado muy pequeño con vías de acceso muy fáciles y como dices tú, ya en esta época es inadmisible que una mujer deje de asistir a su control prenatal o a su paso en un centro especialista para atención de parto, porque de verdad que no hay pretexto. Además los partos son gratis y no hay pretexto para que las mujeres no lleguen a recibir una atención adecuada. La atención del trabajo de parto realmente no debe de ser complicada. La mayoría de los partos son fisiológicos, decimos nosotros, son sin ningún tipo de complicaciones, pero hay que prevenir que vaya a haber alguna complicación. Ahí tenemos una transparencia diferente, Maya, ¿qué nos puedes decir? Bueno, este es un parto que ya está haciendo en un hospital, pero respetando la forma de parir de la mujer. Ella aceptó o ella quiso tener un parto vertical con el apoyo de su pareja y está una partera asistiéndola. Y la importancia del modelo de partería es fortalecer la atención obstétrica y neonatal que se otorga en el primero y segundo nivel de atención en un marco de respeto a los derechos de las mujeres con pertinencia cultural y con alta calidad. Aquí es importante recalcar, ahorita que hablaste tú de la atención del parto vertical, que la atención del trabajo de parto debe de hacerse de la manera en que la paciente se sienta mejor. Ya no es como antes, que la atención era de un solo modelo, y eso hacía que las personas sufrieran mucho. ¿Qué nos puedes decir de los diferentes tipos de parto a los que ustedes hacen? Bueno, este modelo de atención no es nuevo. En Europa se está llevando a cabo desde hace más de 50 años. Y aquí en México pues sí lo vemos como algo novedoso. Bueno, de hecho, este modelo de atención es el que se ha llevado a cabo durante toda la vida. Si buscamos en las figuritas de barro que se encuentran en los entierros y eso, o en pinturas rupestres, pues siempre se puso a la mujer pariendo en una forma vertical. Nunca se le acostó, porque fisiológicamente acostarse para parir no es lo más cómodo ni lo más correcto, puesto que por gravedad el bebé va para abajo y también te sirve más el esfuerzo de pujo si estás en una posición vertical. Y la posición de litotomía pues es más cómoda para el que está atendiendo. Esa es acostada. La que es acostada con las piernas en los estribos. Entonces a nosotros nos permite tener una mayor visibilidad, pero para la señora no es tan cómodo. Ok. ¿Tienes alguna otra transparencia? No, bueno, estos ejemplos de que nosotros promovemos el apego inmediato y la lactancia materna inmediata. Eso quiere decir, en cuanto nace el bebé, se pega con la mamá y recibe el calor de la madre. El corazón de la madre empieza a hacer que el corazón del bebé tenga una mejor frecuencia, que se alineen y sean más rítmicos, y que el bebé se sienta seguro. Lo contrario es el proceso de separar al bebé de la mamá, llevarlo a una incubadora, en el cual ese ser humano está siendo indefenso e inseguro, y eso nos mete muchas inseguridades como seres humanos. Sí. Por el resto de la vida. Por el resto de la vida. Sí, ahora la tendencia es esa, de que nace el niño y inmediatamente se maneja junto con la madre. Se han modificado las técnicas, ahora se llama alojamiento conjunto, y ahora el niño está con la mamá, precisamente para tratar de que ese lazo de madre e hijo se desarrolle de la mejor manera posible. Ha dado muy buenos resultados, se sigue practicando, se practica ya casi en todos lados. Hay ocasiones en que hay algún detalle, algún problema, pues el niño sí se tiene que llevar a la incubadora, en ocasiones a un cunero
que nosotros llamamos patológico, cuando hay algún tipo de problema, pero la idea es de que todo sea de la manera más normal posible. Para finalizar nuestro programa, Maya, ¿algún mensaje que nos quieras dar para todas las personas que hagan el favor de vernos en sus hogares? Bueno, pues invitarlos a que vean este programa, que es muy, muy completo y muy informativo. Me gusta mucho verlo. Gracias. Y pues que la partera no es una profesión obsoleta ni es una profesión denigrante, porque muchas personas no entienden lo que es la partería, piensan que es una señora viejita, gordita, con un mandil y que es como un retroceso para los estados, cuando estamos viendo a través de las recomendaciones de la OMS, que es la que rige la salud a nivel internacional, pues que lo ideal es tener parteras que formen parte del equipo de salud. Muy bien, y la partera no es un enemigo del médico, es un aliado del médico, forma parte del equipo de atención de la salud de ustedes, entonces hay que tener confianza en ese tipo de personal. Son parteras bien capacitadas, con una educación, pues vamos a decir, médica o paramédica muy importante, y a medicina Maya dentro de anatomía, fisiología, hasta todo lo que podemos ver los médicos y el personal de enfermería. Pues muchas gracias por su visita, Maya. Esperemos que este tema les haya sido de utilidad a todos ustedes. Ojalá que hayan notado los puntos finos, los detalles finos, el adecuado control del embarazo, el adecuado control del trabajo de parto son importantes para el desarrollo futuro de la vida de usted y de su hijo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa de Colina Cultura de la Salud.